Hola, hoy les hablaremos sobre el proyecto Tuning en América Latina, afinando la educación superior. Es una iniciativa que busca fortalecer la educación superior en nuestra región mediante el diálogo y la cooperación entre universidades. Pero, ¿qué significa realmente Tuning? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es su impacto en los estudiantes, docentes y en la sociedad? Vamos a recorrer juntos este camino. El proyecto Tuning nació en Europa en el año 2001. Fue concebido como un apoyo al espacio europeo de educación superior, también conocido como el proceso de Bolonia. Su objetivo era simple pero ambicioso: lograr que los títulos universitarios fueran comparables, comprensibles y útiles más allá de las fronteras nacionales. Gracias a este proyecto, universidades de distintos países europeos empezaron a dialogar, a definir competencias comunes y a compartir criterios de calidad. Ese éxito inspiró a América Latina para desarrollar su propia versión. En el año 2004, 18 países de América Latina aceptaron el desafío y se sumaron al proyecto Tuning. Más de 60 universidades participaron, representando la enorme diversidad cultural, social y académica de nuestra región. Desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y muchos otros países, todos aportaron su visión y experiencia. Tuning América Latina no buscó imponer un modelo único, sino construir colectivamente un espacio de entendimiento y cooperación. En otras palabras, buscó afinar nuestras universidades, como se afina una orquesta para que todas las notas suenen en armonía. Las universidades participantes serán seleccionadas por los ministerios de educación o por las conferencias de rectores de cada uno de los países en función de los siguientes criterios: excelencia nacional en el área que representen, capacidad de diálogo con las personas de otras instituciones que trabajen la misma área, tener un peso significativo en el sistema, tamaño de la institución, trayectoria, credibilidad y autoridad académica, de tal manera que una parte importante del sistema quede representado en la participación de la institución. El funcionamiento del proyecto está garantizado por el programa Alfa, y tanto la organización y la realización de las reuniones de trabajo, los desplazamientos de académicos, la manutención y la elaboración de documentos de discusión como la publicación de resultados y de informes, están previstos con financiamiento directo de la Comisión Europea. Las universidades implicadas participantes en el proyecto aportarán, en concepto de cofinanciamiento, el tiempo que le dediquen a su participación en las reuniones previstas los académicos que las representen. Ya hemos planteado los aspectos prácticos y de funcionamiento del proyecto, y la pregunta que resta es: ¿qué aspectos son diferentes entre el proyecto que se desarrolla en Europa y esta propuesta de América Latina? Quizás la más importante se encuentre en el momento político que vive Europa y aquel por el que transita América Latina. Europa ha definido, después de años de lucha y de debate, un proyecto común. La Unión Europea, cada vez más amplia, diversa y colorista, avanza segura en un proceso de integración pleno, en el que la educación superior, como espacio común, tiene una fecha de concreción. Los ministros de educación se han comprometido a alcanzar el sueño de la Europa unida en materia de educación superior en el año 2010. América Latina, en estos momentos, avanza en diferentes procesos de integración regional o subregional a ritmos diversos. Europa ha necesitado varias décadas para poder consolidar su proceso de integración. América Latina ha avanzado mucho en los últimos años, pero precisa afianzar aún más sus logros, aunque hay avances y existen experiencias 5 que tienden a la integración en materia de educación superior. La inquietud está presente en América Latina, tal vez no tan explícita como la que se lleva adelante en Europa, pero con la dificultad añadida de no contar con el marco supranacional que brinda la Unión Europea. La diferencia entre ambos continentes hace que la forma de ejecutar el proyecto tenga también disparidades entre uno y otro. El marco común, los lineamientos establecidos por Bolonia, los compromisos contraídos, hacen que el proyecto en Europa tenga un marco más preciso. En el proyecto europeo participan actualmente más de 135 universidades, pero el propio ritmo del proceso hace que las instituciones de educación superior se entreguen a discutir, a pensar y a repensar los resultados alcanzados por el proyecto.
Las universidades de Europa son parte del proceso que las llevará, a partir del 2010, a compartir el mismo espacio de educación superior. Y este compromiso externo redundará en una toma de conciencia y en un fuerte compromiso interno con el proceso, tanto a nivel nacional como supranacional. Las instituciones de educación superior europeas viven el desafío de Bolonia para el 2010, y de ahí que se involucren a un nivel tan profundo con los cambios que hay que llevar adelante para la concreción de este desafío. El proyecto se organizó en 4 líneas de acción fundamentales. Primero, competencias, tanto genéricas como trabajo en equipo, liderazgo o comunicación, como específicas de cada área de estudio. Segundo, métodos de enseñanza y aprendizaje, porque no basta con transmitir información, hay que formar estudiantes críticos, creativos y capaces de resolver problemas. Tercero, el sistema de créditos académicos, que mide el esfuerzo del estudiante y facilita la movilidad entre universidades. Y cuarto, la calidad, garantizar que los programas académicos respondan a estándares visibles, evaluables y comparables internacionalmente. Estos 4 pilares siguen siendo hoy el corazón del proyecto. Es importante señalar que Europa contaba con el proceso de Bolonia, un marco supranacional que orientaba a los países. En cambio, en América Latina no tenemos una estructura de integración tan formal. Por eso, Tuning se concibe como un diálogo, un proceso horizontal donde las universidades, y no los gobiernos, construyen acuerdos. Esto hace que el proyecto sea más flexible, pero también más desafiante. Cada país tiene su propio contexto político, cultural y académico, y por lo tanto, la coordinación requiere paciencia, respeto y voluntad de cooperación. El impacto de Tuning América Latina ha sido profundo. Por un lado, abrió espacios de movilidad académica, estudiantes que antes solo soñaban con estudiar en otro país, ahora pueden hacerlo con mayor facilidad, porque sus créditos y títulos son reconocidos. Por otro lado, los docentes encontraron un lenguaje común para hablar de competencias, planes de estudio y métodos de enseñanza. Y lo más importante, la sociedad se beneficia, porque los egresados cuentan con una formación más pertinente y conectada con las demandas del mundo actual. El futuro de Tuning no es la uniformidad, sino la integración en la diversidad, un continente que aprende a dialogar, compartir y crecer en conjunto. Tuning América Latina es más que un proyecto académico, es una visión de futuro. Es la convicción de que nuestras universidades, al trabajar juntas, pueden construir una región más fuerte, más justa y más preparada para los desafíos del siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este recorrido. El futuro de la educación superior latinoamericana se afina con Tuning.